hoy quiero dar una enseñanza muy práctica, muy sencilla, pero muy fácil de llevar a cabo, que titulé de la siguiente manera: ¿cómo leer tu Biblia? ¿Cómo leer tu Biblia? Así que vamos a estar viendo unos cuantos puntos en donde vamos a estar enseñando de una manera práctica herramientas que nos pueden facilitar y ayudar a crecer en nuestra lectura de la Biblia. Así que para entrar quiero rápidamente leer un versículo, quiero platicar algo de esto, oramos y entramos a estos puntos prácticos. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Ya tomaste tu café? La cafeína está entrando en vigor en este momento. Ahí también hay un panecito bien rico. Oye, y andamos también con, yo no me había fijado, hay pan keto, sin gluten, sin harina y todo, sin azúcar. Pero ayúdame a celebrar el ministerio de café, gracias, porque el calor del café no solo se siente en la boca, sino también en el corazón. Mateo 4 versículo 1. Mateo 4 versículo 1 va a estar en pantalla. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Empezamos con todos, bienvenidos a la iglesia. Ok, versículo 2. Durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó y después tuvo mucha hambre. Si uno no come en 2 horas y ya tiene mucha hambre, Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después de eso tuvo mucha hambre. Y dice, en ese tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando Jesús tuvo mucha hambre, dice: el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no. Las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Un momento de debilidad física. Jesús, como hombre, dice que ayunó 40 días, 40 noches, no había comido, y él está en ayuno. Él está en un desierto sufriendo los calores en el día, los fríos y los peligros de un desierto. Físicamente Jesús estaba en una situación muy vulnerable. Número 2, Jesús estaba solo en el desierto por 40 días, 40 noches, lidiando, vamos a decir, con la soledad, una vulnerabilidad mental o emocional. Número 3, por si no fuera poco, dice que el diablo se le acercó para hacer de las suyas. Un desafío espiritual también. Jesús está luchando con un desafío físico, emocional y espiritual. Y en ese contexto Jesús responde, y cuando todos pensaríamos que Jesús estuviera sumamente débil, el diablo lo pensó y dijo: ahora que está débil, lo voy a hacer tropezar, a ver si lo logro. Y en ese tiempo, mientras todos pensábamos que Jesús estaba en una situación de debilidad, vamos a encontrar a un Señor firme, fuerte, fortalecido, alimentado, nutrido. ¿Por qué? Porque aunque no había comido pan físico, el Señor estaba lleno de la palabra de Dios, la cual le dio la fortaleza, le dio la resistencia y le dio la sabiduría para no ceder a ningún tipo de tentación en sus momentos más vulnerables. Y yo pienso que si el diablo se sintió en la confianza de acercarse así a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, pues imagínese usted y yo ¿qué nos espera? Y Jesús estaba fuerte por la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos el alimento vivo, nutritivo y sólido de la palabra de Dios en nuestras vidas? Si tú quieres tener una fe fuerte, sólida y robusta, necesitamos sí o sí el alimento de la palabra de Dios. Así como lo es en lo físico, todos lo sabemos. Necesitamos comer para mantenernos nutridos y necesitamos comer sanamente, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? En los gansitos y en los pingüinos, ahí dice: aliméntate sanamente. Irónicamente, es una trampa. Igual de importante alimentarnos de la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a platicar unos puntos prácticos de cómo leer la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, pido que este mensaje, Señor, pueda ser práctico, de ánimo, inspirador para todos nosotros, y sobre todo que nos pueda dar las herramientas adecuadas para crecer en el conocimiento de tu palabra. Danos la gracia para seguir amando tu palabra y deseándola, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén y amén. Y si le das gracias a Dios por su palabra, le puedes dar un fuerte aplauso de celebración. Y quiero anticipar que me voy a ir desde lo más básico, así, más básico, hasta algo más complejo acerca de estos consejos de leer la Biblia. Toma notas, si tienes libreta, toma notas, si traes tu celular, toma ahí notas. Dicen que la gente que toma notas en las prédicas, cuando llega al cielo hay una fila especial y los dejan entrar más rápido, ¿ok? No se crea, no dice en ningún lado, pero hágalo como quiera. En una de esas, y si existe la fila, no sabemos. Así que punto número 1, consejo más básico número 1 de cómo leer la Biblia, de cómo leer la palabra de Dios. ¿Estás listo para esta gran revelación, para este gran consejo inesperado, inaudito? O sea, nadie se esperaba esto. Punto número 1, para leer tu Biblia lo que necesitas es leerla. Ando con todo el día de hoy. Necesitamos leerla. Y puse aquí, y leerla constantemente. Ahora, ¿por qué digo esto? Pareciera algo muy obvio, pareciera algo a lo mejor hasta tonto decir, pero fíjate bien, según los datos de la UNESCO, sí, encuestaron, evaluaron y estudiaron a 108 países en sus hábitos de lectura. ¿Sabe qué número ganó México en el estudio de 108 países? El número 107 en hábitos de lectura. De 108 estamos en el nivel 107 en nuestro hábito de leer. Sí, un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina indica que solo el 20% de los mexicanos leen libros ocasionalmente. O sea, de 10 personas, solo 2 a veces leen algo. No leemos, sí, no se nos da. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída, deje usted la naturaleza caída, porque somos mexicanos, ya estamos ahí como que con puntos menos. Pero yo creo que aquí en Central vamos a hacer la excepción. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, esa es la actitud. Así que realmente para leer la Biblia necesitamos tomar una decisión y un compromiso de hacerlo. Muchas veces lo dejamos a la espontaneidad o al sentimiento. Voy a leer la Biblia cuando lo sienta. Pues de acuerdo a la UNESCO, nunca lo va a sentir, nunca lo vamos a sentir. ¿Sí? Y también lo dejamos a cuando tenga chance. ¿Sí? Cuando hemos dicho cuando tenga chance, y si vives en Monterrey y vives en los tráficos de Monterrey, te voy a decir una noticia: nunca vas a tener chance. En realidad necesitamos tomar el compromiso y la determinación de fijar un plan para así poder empezar de alguna manera habitual leer la Escritura, leer la Biblia. Lo necesitamos, muchas veces lo hacemos ocasionalmente o solo cuando lo sentí, pero termina siendo como ir al gimnasio. Imagínese esto, que yo le digo que voy una vez cada 6 meses al gimnasio. Sí, entonces a lo largo de un año voy 2 veces al gimnasio, y ese día que fui le di con todo. Pero luego me pregunto por qué no funciona el gimnasio y por qué a mí no me, a lo mejor tengo una enfermedad que permite que mi cuerpo no me haga estar fuerte. No, el problema no es hacerlo ocasionalmente. El reto es hacerlo frecuentemente. Y en ese sentido vamos entonces a empezar a ver cambios y empezar a ver este crecimiento en la fe. Fíjate bien, Salmo capítulo 1 versículo 1 habla de una manera de vivir y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Es una manera de vivir. Y dice, sino que, ¿verdad? En contraste, dice, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella cada 6 meses, cada 3 meses, cada enero del año, ¿verdad? Como propósito de año nuevo. Dice, de día y de noche, ¿verdad? Es una meditación y un estudio y una lectura constante, frecuente de la palabra de Dios. Aquí ni siquiera dice que es diario, dice que es por lo menos 2 veces al día, en el día y en la noche. Necesitamos leer la Biblia. Fíjense bien, D.L. Moody dijo lo siguiente: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola ocasión para vivir durante toda una semana.
Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. No podemos hacer en un día el ejercicio de todo un año. No podemos comer en un día la comida de los próximos 6 meses. De la misma manera, no podemos en un día leer la palabra de Dios para todo mi caminar con Cristo. Es algo de lo que debemos de alimentarnos constantemente. Y así como sacio mi estómago físico, necesito saciar mi alma, mi espíritu con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Punto número 2, y esto aquí empezamos a entrar un poquito más estructurado. Es importante que cuando leas la Biblia, y este es el punto número 2, lleves un orden. Lleva un orden. ¿Y a qué me refiero? Tenemos esta idea de leer versículos salteados, ¿verdad? No sé cuántos tuvieron así al lado del salero y la pimienta de su casa este pan de cada día, o no sé cómo se llamaba, que eran así como un chorro de versículos y agarrabas uno y a ver, pues cruza los dedos el versículo de la suerte a ver cuál nos tocó hoy, ¿verdad? Judas se ahorcó, oh man, ¿verdad? No, obviamente ese no lo ponen ahí. Y no tiene nada de malo si tú tienes ese diario pan, o no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? O te llega el versículo del día en una app, o tienes versículos en tu refrigerador, en el tostador, no sé. No tiene nada de malo, está súper bien. Y yo creo que un versículo puede cambiarte la vida por completo, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, es importante saber que la Biblia tiene que leerse con un orden para poder comprender lo que la Biblia nos está diciendo. Muchos cometen el error de leer versículos salteados y al final, aunque recibieron algo lindo en su espíritu, no logran entender lo que la Biblia dice. Es como un mensaje abstracto, pero piénsalo así. Imagina que ahorita pongo una película que nadie ha visto y te pongo 3 minutos a la mitad de la película, y después de esos 3 minutos te digo de qué se trata la película, qué está pasando en la película y cuál es el mensaje del director. Sería imposible determinar de qué se trata la película, de qué nos está hablando la película y cuál es la enseñanza, el mensaje o la moraleja que la película nos deja. ¿Por qué? Porque solo vi un extracto pequeño de una gran historia. La Biblia es exactamente igual. Leemos un versículo y a veces nos quedamos como que es que no le entiendo a la Biblia. ¿Por qué? Porque no he llevado un orden para leerla. Así que es importante leerla en orden, así como vemos una película en orden o escuchamos una canción en su respectivo orden. Es importante porque nos da contexto, nos adentra en el lenguaje, en los personajes y en las circunstancias del libro. Fíjate bien, pareciera que categorizar o resumir así ciertas partes de la Biblia como en un orden así muy cuadrado pareciera limitar un poco la palabra de Dios, pero todo lo contrario. De hecho, eso era algo que se hacía normalmente en el Antiguo Testamento. La Biblia tenía sus clasificaciones y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Fíjate bien, ¿quién lo dice? Jesús. Ve conmigo cómo Jesús tenía muy normal en su lenguaje y su manera de ver la escritura con un orden. Ve, Lucas 24 versículo 44. Entonces Jesús dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. Y mira las categorías: en la ley de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo expresa, no dice la Biblia entera o la escritura de Dios en general. Jesús la expresa, la Biblia, en categorías: la ley, los profetas y los salmos. El Señor lo comunica como se entendía en aquellos días, y en aquellos días la gente entendía la diferencia entre la ley de los salmos, por ejemplo. Entonces no tiene nada de malo empezar a categorizar. ¿Cómo puedo leer la Biblia en orden? Puedes determinar no leer 1, 2, 3 versículos así salteados, sino decir: voy a leer un libro de la Biblia. Quiero leer Mateo, por ejemplo, y lees el Evangelio de Mateo. Quiero leer Romanos, por ejemplo. Quiero leer Génesis, iba a decir Géminis, Génesis. Quiero leer Génesis. Sí, y empiezas a determinar y empiezas a leer el libro, pero empiezas a leer Génesis 1 y avanzas y vas entendiendo el lenguaje y la secuencia del orden de la historia que nos está contando, los personajes, los sucesos, qué pasó y qué sucedió después de lo que pasó y por qué dijeron lo que dijeron. Y entonces la película empieza a volverse más clara a medida que lo decidimos. Así que puedes leer un libro o puedes decir: quiero leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero mentalmente ya de alguna forma tu mente tiene la claridad de que te determinaste a leer la historia de Jesús
y la iglesia, ¿verdad? O quiero leer el Antiguo Testamento. Hay pastores que han comunicado este consejo, usted lo puede tomar si gusta, que alguien dice, leo un libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, vamos a decir, y termino y leo un salmo y un proverbio, ¿verdad? Es como que historia de la Biblia, salmo, adoración, proverbio, sabiduría, ¿no? Y hay gente que así lo lee, pero al final es un orden que mentalmente ya establecimos y no andamos así como que pegándole a todo en el aire y de Tin Marín, ¿verdad? Realmente hay un orden dentro de esto. Este es mi punto número 2. Punto número 3, y disculpe que estoy así muy rápido, pero es que quiero abarcar bien todo. ¿Está bien? Punto número 3. Cuando leas tu Biblia, el punto número 3 es ora y medita. Ora y medita en ella. La Biblia es un libro espiritual, escrito con letras humanas, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que si quieres realmente ver lo que hay detrás de cada renglón, tienes que pedirle al autor de este libro que inspire tu corazón para permitirte ver lo que en ella está escrito. Esta es una oración que hizo el salmista en el Salmo 119. Fíjate bien, Salmo 119, versículo 18. Él dice: abre mis ojos para que pueda ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No estaba batallando con la vista este hombre, ¿verdad? No dijo, sáname de mi ceguera. Está diciendo, abre mis ojos para que pueda ver que la maravilla que hay en este libro, las maravillosas cosas que hay detrás de todas estas enseñanzas. Esto me lleva a algo sumamente importante a entender: que la Biblia no es un libro que fue diseñado para leerse apresuradamente, superficialmente, informativamente, solo para tener datos e información, o para limitarse en solo así como que algo rápido en este momento. La Biblia, escucha bien esto, fue diseñada para leerse con profundidad, con meditación y en comunión con Dios. Si es un momento sagrado, si es un momento de comunión. Hace toda la diferencia leer un libro a leer el libro en comunión y en meditación con Dios. Fíjate lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1, versículo 8. Dice, Dios está hablando y dice, estudia. Diga conmigo, estudia. Dígale que está a su lado, dile, estudia. Dios le dijo a José, estudia, y fíjese bien, cada 6 meses, le dijo, estudia constantemente este libro de la instrucción. Y luego vea esta palabra, medita en él cada 6 meses. Otra vez dice, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios le dijo a un ser humano, estudia esta palabra constantemente y medita en ella de día y de noche. ¿Sí? Dios desea esto para nosotros. Dios nos dio la instrucción de cómo aproximarnos a los versículos, a los capítulos y a los libros de esta biblioteca. Ahora, fíjate bien, hay una palabra, seguramente lo has escuchado antes, y si no, pues quiero compartirlo. Cuando dice medita, habla de una palabra hebrea que se dice algo así como agaj, y da esta ilustración que puede también traducirse como rumiar. Ahora, no sé si has escuchado la palabra rumiar, pero te voy a decir qué es rumiar. Es un poquito grotesco, ¿ok? Las vacas, aparte de llamarse Lola y de producir leche, los papás me entendieron. La vaca Lola, aparte de tener cabeza y tener cola, tienen varios estómagos, ¿ok? Lo que hacen es que las vacas muerden el césped, la hierba, y empiezan a masticarla, y a medida que la mastican, en algún punto puede ser que se cansen de masticar o que quieran almacenar un poco de esa comida, y lo que hacen es que lo tragan y lo guardan en uno de sus varios estómagos y se queda ahí por un tiempo hasta que la vaca dice, quiero seguir degustando lo que estaba comiendo. Entonces, disculpe lo grotesco, pero lo devuelven y lo siguen masticando, y así sucesivamente. Si quieren lo vuelven a guardar y lo devuelven y lo siguen digiriendo. Y es un proceso de ingerir, regresar, ingerir, devolver y seguir ingiriendo y masticando el mismo producto. Entonces, fíjese que tratando de ser fino, ¿no? Con este concepto tan grotesco. Cuando la Biblia dice medita, da esa ilustración de rumiar. Dios le está diciendo a Josué,
come este alimento de la palabra, guárdalo, regrésalo, guárdalo, regrésalo, guárdalo, regrésalo. O sea, sigue digiriendo esto que estás comiendo, de tal manera que la idea es que podamos leer una porción de la Biblia y no como que check, ¿verdad? Listo, ya la leí, ya no tiene nada que hacer conmigo. No, leerla. Y la idea es meditarla, regresarla a nuestra mente y a nuestro corazón y estar constantemente digiriendo lo que acabamos de leer. Ahora, un consejo práctico para hacerlo: te recomiendo que consigas una libreta, un diario o un libro o algo en donde puedas escribir. Ese es un consejo muy práctico. Muchos de los teólogos y hombres que han marcado la historia de la iglesia, tenemos muchos de sus enseñanzas por todos sus diarios que dejaron escritos, y luego leemos sus diarios y aprendemos tanto de ellos. Eran gente que tenía ese hábito. Así que quiero recomendarte este consejo práctico: consíguete un diario, una libreta y empieza a escribir. Leí esto, me impactó esto, Dios sentí que me habló esto, me retó esto, se me hizo difícil entender esto, tengo esta duda, y lo vas escribiendo. Y la idea es que lo escribas y luego sigas revisitando eso que estás escribiendo. Si hay una duda, que la puedas volver a buscar y la puedas resolver. Pero la idea es que se vuelva un ejercicio, no de instantáneo, sino de una buena digestión de la palabra de Dios, si se me permite decirlo así. Así que ten tu diario y ten tus reflexiones por ahí. ¿Sale? Punto número 4. Este es un poquito más algo más como sustancial o teórico a la hora de interpretar la Biblia, ¿ok? Esto es súper importante. Cuando leemos la Biblia, punto número 4 es el siguiente: léela en su contexto. Esto es, no sabes, sumamente urgente e importante para cada persona que se acerca a leer la Biblia. ¿Qué significa leerla en contexto? Y lo voy a explicar y voy a dar un ejercicio, ¿ok? Leerla en contexto es evitar la idea de separar la Biblia en muchos fragmentos, de cortarla. Muchas veces la pensamos como en historias para niños, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Pues trae el cuento de David y Goliat, el cuento de Sansón, el cuento del arca de Noé, el cuento de... Y entonces pensamos que la Biblia son un montón de historias pequeñas que traen una moraleja al final que nos van a enseñar a portarnos bien. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. No está escrita de esa manera. Fíjate bien, la Biblia es una sola historia de principio a fin. No son muchas historias, es una sola historia desarrollándose en diferentes circunstancias, con diferentes personajes, en diferentes temporadas. Entonces no podemos separar a David de Sansón, de Noé, de Adán, ni de Jesús, ni de Pablo. Es una historia en desarrollo y se conoce como la historia de la redención. Nosotros leemos la Biblia y vemos capítulos y versículos, y naturalmente, por ver los números ahí, tendemos a separar y fragmentar todos los textos de la Biblia, ¿verdad? Leemos capítulo 1 y entonces cuando empieza el capítulo 2 ya como que guardo el 1, como que ya el 2 es otro capítulo y ya no tiene nada que ver con el 1. Pero fíjese bien, nosotros por facilidad de estudio pusimos los capítulos y los versículos para acceder a ellos más rápidos, pero originalmente no fueron escritos como capítulos y versículos, eran cartas completas, así secuenciales. Así que es importante tener este contexto de la gran historia de Dios. Sí, no la leemos, no estamos hechos para leerla en contexto. Usualmente la separamos y agarramos un versículo aquí, un versículo acá, una idea aquí, una mención acá. Y déjenme les digo, eso no solo nos limita de comprender a profundidad la Biblia. De hecho, la mayoría de las herejías a lo largo de la historia han surgido por personas que justamente hacen eso. Agarran un versículo, lo divorcian del resto de la Biblia y con ese versículo hacen locuras, oprimen, manipulan, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto y hemos escuchado. De tal manera que la Biblia debe leerse en su contexto, estudiarse en su contexto, predicarse en su contexto y escucharse en su contexto. Todos aquí debemos de tener el valor tan importante de leerla como un contexto completo.
y no como una pequeña historia aislada al resto de la Biblia. Yo me acuerdo, una vez estuve en una discusión, chistoso, ¿no? Pero una discusión de teología y empezó medio a acalorarse y ya sabe, se empezó a subir el colorcito rojo aquí por el cuello, de repente las orejas ya rojas. La verdad yo sí me ganché bastante porque yo obviamente dije, Señor, ¿cómo permites esto, Señor? O sea, aquí le están queriendo tener la razón y Señor, todos aquí sabemos que ellos no la tienen, que la tengo yo, ¿verdad? Entonces se empezó a acalorar esta plática, nos empezamos a pelear y entonces yo estaba tentado de sacar así como que el fatality o no, como que de terminar de destruir a mi oponente o no, y lo hice. Disculpe, iglesia, ore por mí, sí lo hice, pero enfrente de todos los que estaban en esta pelea le dije, te voy a hacer una pregunta, si me la contestas bien, seguimos hablando, si no, aquí termina mi tiempo. O sea, imagínese, bien orgulloso yo. Le dije, ¿qué dice Juan 3:16? Y me volteó a ver con cara de "Puf". De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más famoso de la vida y de la historia. Y le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿quién dijo eso? Y se quedó así. Le dije, muchas gracias por tu tiempo. Y ahí acabó. No me pudo contestar quién dijo el versículo más famoso de la historia y de la humanidad. Déjame se lo digo, lo dijo Jesús. ¿Y en qué contexto? En el contexto de una conversación con Nicodemo, hablando acerca de nacer de nuevo en la noche. Sí. ¿Qué pasa? Que no sabemos los versículos de memoria, pero no tenemos idea quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo y en qué situación lo dijo. Y esa es la importancia de tener el contexto. Le voy a poner un ejercicio práctico, ¿está bien? Mire bien, Filipenses 4:13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Lo conocemos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, probablemente yo leo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo ponga ahí en un cuadro, en mi negocio, no sé, en mi cuarto, en el refri, donde sea, y estoy todo el día pensando, ¿sabes qué? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareciera ser un versículo que hasta cierto punto garantiza el éxito en mi vida. Si estoy ante un reto financiero, no, me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en un reto de negocios, pero esto va a salir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en cualquier desafío, este versículo aparenta o de alguna forma me da la idea de que todo se va a lograr y que todo va a estar bien y que no va a pasar nada porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, no está diciendo nadie una herejía con eso, pero fíjese qué pasa de una manera interesante cuando leemos el contexto. ¿Y cómo leo en contexto? Lees para atrás y lees para adelante. Eso es leer en contexto. ¿Y qué dice? No Filipenses 4:13, sino 11 y 12, dos versículos atrás. Y vea conmigo, no es que haya tenido necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Versículo 12, sé vivir con casi nada o con lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Cambia totalmente el mensaje de este versículo, porque lo que está diciendo Pablo no es, sí, todo se puede, súbase la alabanza, tan, 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 yo sé que tú, tan, tan, tan. No está diciendo eso. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, he estado en momentos súper exitosos y he estado en momentos súper derrotados. He tenido mucho y de repente he estado súper escaso. He tenido para comer y he estado en bancarrota donde tengo el estómago vacío. Pero dentro de cualquier circunstancia que yo he vivido, Cristo me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Cambia totalmente el sentido de este versículo. Cuando hacemos ¿qué? Leemos el contexto. Esa es la importancia de nuestro contexto. Y punto final en esta idea del contexto. Debemos de cuidar mucho una pregunta que nos hacemos. Cuando leemos la Biblia decimos, ¿y qué significa esto para mí? Entiendo el punto, pero no es del todo correcto hacer esa pregunta. La pregunta más adecuada que debemos de hacer es la siguiente: ¿qué significa este versículo para ellos, no para mí?
Sí, le voy a decir por qué. Porque debemos entender que la Biblia fue escrita para personas en ese tiempo y nosotros tenemos que interpretarlo en su contexto y no en nuestro contexto. El problema es que luego leemos la Biblia y le damos significado a todo y hacemos de la Biblia lo que nos da la gana, y ahí es donde está el problema. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo leo la historia del mar que se abrió con Moisés y Dios, está el mar, está el ejército de Faraón y Dios le dice: usa tu vara. Y yo digo el día de hoy: la vara, Dios me reveló que significa nuestro trabajo y nuestro dinero, así que debemos de usar nuestro trabajo y nuestro dinero para hacer lo imposible y abrir. Así que el día de hoy haz un pacto con Dios para que tu trabajo y tu dinero. A ver, cuando Moisés escribió Éxodo, estaba pensando: ojalá la gente del 2025 entienda que su trabajo y su dinero va a abrir mares. No, Moisés no estaba pensando en usted ni en mí. Moisés estaba escribiendo un libro para su generación del pueblo de Israel. Yo no le puedo dar un significado que no es a la Biblia. No, es que David se enfrentó a Goliat y usó una piedra, y la piedra significa tu actitud positiva, porque fíjate bien, David tenía una actitud diferente y la piedra de la positividad de David le pegó en la mente, en la cabeza, en la mente de Goliat, la mente negativa de Goliat, y la positividad siempre va a vencer la negatividad. Así que, iglesia, seamos positivos. ¿Eso dice la Biblia? No. Le digo un secreto, una revelación profunda. La Biblia dice que la piedra, ¿sabe qué era? Una piedra. Eso era. Se acabó. Yo no puedo añadirle significado a ninguna parte de la Biblia, ni interpretarla de acuerdo a mi realidad. Yo tengo que irme años luz para atrás y tratar de entender lo que significó para ellos. Imagínense que el día de hoy yo le mando una carta escrita, supongamos, a Juan Pedro, y le mando una carta y le digo: Juan Pedro, te quiero recordar la importancia de que pongas palabras en mi Facebook. Supongamos que soy medio tóxico y necesito que Juan Pedro me firme el Facebook, y le mando esa carta, y ya pasan los años y morimos, y muere el internet y mueren todas las generaciones, y ya estamos en el año 6000. Ok, ya la tecnología, o sea, Facebook ya acabó. Si ya está acabando ahorita, imagínense en el año 6000. Y un día alguien encuentra esta carta que yo le hice a Juan Pedro, así como un papel viejo, y encontramos una pieza histórica de una carta. Dice: firma en mi Facebook, firma con palabras en mi Facebook. Y que la gente del año 6000 diga: ¿qué significa para nosotros? Y que alguien diga: lo que yo entiendo es que a lo mejor tenemos que escribirnos palabras de un libro en la cara, porque dice Facebook, ¿verdad? Entonces hay que poner palabras de un book en la face, ¿verdad? Entonces de repente se junta un grupo de sectarios ahí, y luego todos empiezan a poner palabras de un libro en la face, ¿verdad? Pues a lo mejor eso significó para ellos, pero eso no significó nada. O sea, eso no se significó para mí. Entonces ellos no pueden interpretarlo de acuerdo a lo que ellos se imaginan. Ellos tienen que entenderlo de cómo yo lo escribí, lo que significaba para mí y lo que significaba para Juan Pedro, que fue el receptor de esa carta. Y es igual cuando leemos la Biblia. No se trata de qué significa para mí la piedra de Moisés que le pegó, es qué significa para ellos, qué significa para los autores. Fíjate bien, no es correcto decir que la vara de Moisés es tu negocio, no es correcto decir que la piedra de David era una actitud positiva, pero si yo leo, puedo entender lo siguiente: Moisés puso una vara, se abrió el mar y cruzaron en un mar en seco, y Dios destruyó a sus enemigos. Por lo tanto, podríamos decir que lo que está diciendo Moisés es que aún en situaciones imposibles donde ya no hay capacidad humana, Dios puede abrir mares y hacerlos imposibles para liberarnos, para librarnos y para llevarnos a sus propósitos. Sí podríamos decir que eso está diciendo, porque eso está escrito, y ese es el cántico de Moisés. Echó a la mar los carros del faraón. Me quedaron mal, pero está bien, no se preocupe. Ahora, pudiera parecer complejo. ¿Cómo entonces puedo entender lo que significó para esta gente? Y de repente yo leo y veo ahí en el año del jubileo, y que las fiestas de los tabernáculos, y ¿de qué estás hablando? Entonces quiero decirte esto, punto número 5.
Usa herramientas. Quiero decirte esta increíble noticia, y es que tenemos herramientas a la mano que facilitan la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Te voy a decir qué herramientas para que las busques, para que preguntes, ¿ok? Si quieres preguntar, aquí en la iglesia nos puedes preguntar, acércate a Horacio y a Juan Pedro. Yo ya me voy a comer. Las herramientas son, número uno, las traducciones bíblicas. Gracias a Dios tenemos diferentes traducciones. Aquí normalmente leemos la NTV, pero existe la NBI, la NBLA, la Reina Valera, y hay muchas traducciones. Yo cuando estudio la Biblia leo entre 3 y a veces 4 traducciones diferentes para ampliar el texto que estoy leyendo. Así que traducciones súper buenas. Número 2, comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son teólogos, gente estudiada, académica, profesional, que cuando está leyendo la Biblia empiezan a hacer comentarios. Es que en aquellos días se usaba que los judíos creían que... Y eso lo van poniendo en un comentario. Después nosotros podemos comprar un comentario bíblico y estar leyendo, no sé, Lucas, y luego ver algo que me llama la atención y buscarlo en el comentario bíblico, y ahí va a venir un comentario que explica un poco más acerca de los usos y costumbres y contextos históricos de aquellos días. Punto número 3, diccionarios bíblicos. Así como el diccionario verde ese que nos daban en la primaria, que nunca usé, algo con razón. Existen diccionarios bíblicos, tal cual, librones así. Yo tengo uno buenísimo en la casa porque viene hasta con fotos. Pero hay diccionarios que tú buscas y estás leyendo y luego usa el efod. Y uno dice, efod. Y lo buscas en otra traducción, efod. En otra traducción, efod. Y dices, ¿qué es un efod? A ver, no, ni al revés tiene sentido, ¿verdad? Entonces agarras un diccionario bíblico, efod, y viene la explicación. Un efod era, empieza la descripción, entonces te ayuda. Punto número 4, pues libros de estudio bíblico, ¿sí? Ahorita tenemos nuestra librería y muchos de los libros que están ahí funcionan con la idea del estudio bíblico. O sea, tenemos guía de teología visual de la Biblia, cómo ver y comprender la verdad acerca de Dios. Este es un librón y lo tenemos ahí. De verdad está increíble y aparte está súper dinámico, tiene fotos y dibujos a color, ¿verdad? Entonces se lo recomiendo bastante. Cómo leer la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, por qué de la Biblia, las dificultades de la Biblia, muchas preguntas y cosas que aquí se sostienen. Así que acérquese al final. Y por último, Biblias de estudio. Hay Biblias, mi Biblia, por ejemplo, por eso está así tan gorda, es una Biblia de estudio. ¿Qué quiere decir? Que yo leo los versículos y abajo viene explicando algunas cosas acerca igual de contextos, de usos y costumbres, situaciones históricas que valen la pena. Último consejo, y ya voy a irme dirigiendo al final de este mensaje, vamos bien. La herramienta tan importante para leer la Biblia es la comunidad. La Biblia fue diseñada para leerse en comunidad también. Es obviamente en lo individual, pero nos necesitamos unos a otros. Y está padrísimo cuando un grupo de personas se juntan y dicen vamos a estudiar esto y empiezan a leer, o cada quien en su casa, pero empiezan a comentar, oye, qué increíble, ¿no? Esto, oye, me surgió esta duda. Y no hay nada más enriquecedor que leer la Biblia en comunidad. ¿Sabías que la Biblia antes realmente fue diseñada para leerse como una tradición oral? ¿Qué quiere decir? Se juntaba un grupo de personas, se abría la escritura y se leía y ya. Podían pasar 3 horas leyendo la Biblia y todos escuchaban en comunidad, y eso era algo muy padre. Sí, o sea, yo sé que ¿qué aburrido? No, eso era algo increíble. Entonces hay un valor importante ahí en leerlo en comunidad. También muchas de las herejías a lo largo de la historia surgen por un tipillo ahí individual que está interpretando cosas él solo y que tiene revelaciones él solo y nadie más, ¿verdad? Él solo, y anda agarrando para otro lado, agarra monte como quien dice, y a la hora de la hora se convenció tanto que cuando le dicen no está correcto, ya empezó su secta, ¿verdad? Muy tarde. Entonces es importante leerlo en comunidad. Y último punto número 6, y con esto quiero ir terminando, y quiero decirle lo siguiente: este punto no solo es un consejo, este es el punto más importante de los 6 que hemos dicho hoy. ¿Está bien? Lo más importante es que cuando leas la Biblia, en donde sea que la leas, debes de preguntarte, ¿cómo lo que leí me lleva
a Jesús? ¿Cómo lo que acabo de leer me lleva a Jesús? La realidad es que de principio a fin, toda la historia de la redención no apunta a consejos de liderazgo, a moral de buen comportamiento, a consejos sabios de vida. Toda la escritura apunta a una persona, y esa persona es Jesús. Lo leímos el domingo pasado. Pablo le dijo a Timoteo: desde tu niñez sabes las escrituras y ellas te dieron la sabiduría para hacer negocios, para tomar buenas decisiones. No, dice la sabiduría para creer y entender la salvación que viene por Cristo. La Biblia siempre te va a llevar a Jesús. Si lees algo, siempre busca y pídele al Señor que te muestre a Cristo ahí. Y hay versículos que son una avenida directa a la persona de Jesús. ¡Fum! Rápido puedes llegar a Jesús. Y hay versículos que no, parecen un laberinto. Pero te aseguro, ese laberinto, como quiera, siempre te va a llevar a la persona de Jesús. Por poner un ejemplo, Éxodo, ¿no? Y digo, este es el ejemplo quizá más obvio, es una avenida directa, pero uno lee 10 plagas y la última plaga es la muerte. Y Dios les dice: maten un cordero, sacrifíquenlo y con su sangre rocíen en los marcos de su puerta, y cuando venga la plaga de la muerte, yo voy a pasar por encima de sus casas y la muerte no los va a tocar. Y uno lee eso y dice: wow, qué interesante. Pero luego me pregunto, ¿cómo esto me lleva a Jesús? ¿Por qué había 10 plagas? Eran un juicio de Dios para el pueblo pecador idólatra de Egipto. La paga del pecado es muerte. Y entonces estamos todos fritos, ya no hay opción. Y Dios le dice: no, sí hay opción. Un cordero puro y sin mancha, sacrifícalo y con su sangre rocía los marcos de tu puerta. Entonces la muerte no va a llegar a ti. Y ese cordero, años después, fue Jesús, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que con su sangre nos ha dado no solo vida en esta tierra, sino vida eterna, de tal manera que ya no probaremos la segunda muerte y ya no participemos del juicio de Dios, la maldición que viene del cielo por el pecado. Uno lee Éxodo y nos apunta directamente a Cristo. Esa es la idea, que cuando leamos la Biblia siempre pensemos cómo esto nos lleva a Jesús. A esto se le conoce como teología bíblica. La teología bíblica va viendo la narrativa de la Biblia en cada suceso, en cada historia, y busca a Jesús, busca la historia del evangelio en cada rincón de la Biblia. Y déjeme le digo algo, no forzándola, siempre está Jesús ahí. Entonces Dios le dijo a Abraham: sube al monte Moría y sacrifica a tu hijo amado, a tu único hijo, al que amas. Y sube Abraham. ¿Y dónde está el sacrificio? Y Abraham dice: Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Si nada más leemos la historia de Abraham, pues bueno, pues algo va a pasar ahí. Pero si abrimos nuestra perspectiva al panorama divino, la frase de Abraham, qué bárbaro, inspirado por el Espíritu Santo: Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Entonces Abraham levantó el cuchillo y Dios le dijo: detente, porque años más tarde se iban a bajar un cuchillo en la cruz del Calvario, que iba a ser el sacrificio provisto por Dios del cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y empezamos a ver la historia del evangelio de principio a fin en la escritura. Esto no es algo que se me ocurrió a mí o que a algunos maestros contemporáneos actuales les pareció que era una buena idea. Esta es la idea en la que el Espíritu Santo narró su palabra, y Jesús lo hizo y lo dijo. Quiero que vea terminar este tiempo con este versículo en Lucas 24:32. Jesús acababa de morir y acababa de resucitar, sí, pero algunos estaban un poco
con incertidumbre de lo que habría de pasar por el riesgo que representaba esa temporada. Y había dos tipos que estaban desanimados por los acontecimientos recientes. Ellos van por el camino a Emaús tristes y Jesús se les une en el camino, pero Jesús no les dice que es Jesús, de alguna manera no lo reconocen. Y Jesús les dice que ustedes por qué están tan tristes, y ellos le dicen porque mataron al Mesías, mataron a Jesús. Y entonces versículo 32, el versículo 25 dice: Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas las cosas antes de entrar en su gloria? Y ve este versículo 27, préstele atención. Entonces Jesús, no un maestro de Biblia, no un pastor contemporáneo, Jesús los guió por los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos los profetas, la ley y los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entonces Jesús va caminando y les dice: les voy a platicar de Génesis, les voy a platicar de Éxodo, les voy a platicar de Levítico, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Malaquías, Ageo. Y empieza Jesús a explicarles cómo toda la escritura apunta a lo mismo, a él. La idea es que cuando leamos Génesis estemos buscando a Jesús en Génesis. Cuando leamos Deuteronomio estemos buscando a Jesús en Deuteronomio. Cuando leamos Josué estemos buscando a Jesús en Josué. Y es impresionante ver a Cristo tan presente y tan palpable. ¿Qué sucedió cuando estos tipos escucharon la palabra de Dios con esta óptica de encontrar a Cristo y no con la óptica de encontrar los 3 consejos para el éxito de no sé qué, o los 5 puntos de la... ¿Qué pasó? Versículo 32. Entonces, cuando Jesús les explicó toda la Biblia apuntándolo a él como el Mesías, dice: se dijeron ellos dos uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Imagínense Jesús diciéndole en Génesis, ahí está Jesús. En Éxodo, ahí está Jesús. En Números, ahí está Jesús. Y ellos están escuchando y están viendo a Cristo en toda la escritura. ¿Y sabes qué produce eso? Fuego en sus corazones. Fuego. Hay ciertos maestros y teólogos que sigo que tienen este hábito de enseñar del Antiguo Testamento, de los pasajes más raros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo leen y la urraca fue y le picó un ojo y luego se cayó y se le cayó el casco y le escupieron en el hombro y, digo, lo estoy inventando, ¿no? Pero esas historias que uno dice: ¿qué hace esto aquí? Y lo leen y lo hablan y de repente, y esto nos apunta a Cristo, y de repente y se te va el aliento de ir descubriendo la persona de Cristo a lo largo de la escritura. Tuve la oportunidad en Instituto Bíblico de dar una clase que se llama Vida y Enseñanzas de Jesús, y algo que hago en la primera clase es mostrar a Cristo a lo largo de la Biblia, de principio a fin. Y es abrumador ver tanta presencia de Jesús. Algunos creen que Jesús nació un día y ahí empezó su historia. Jesús está desde el principio y Jesús está hasta el fin, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. En Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y si es para Jesús, se lo puedes dar fuerte. ¿Por qué no nos ponemos de pie para despedirnos? Y quiero recordarte lo último y lo siguiente. Una verdad difícil, pero que nos debemos reconocerlo. Para entender bien este libro hermoso que Dios nos ha dado, no hay atajos. O sea, a lo mejor uno podría ir a una inteligencia artificial y resúmeme la Biblia en 3 párrafos. Pues sí, te va a decir, se trata de Jesús.
Pero no hay atajos, es algo que hay que lento y con paciencia ir acostumbrándonos y ir leyendo y ir profundizando. Yo me acuerdo que en el instituto bíblico un maestro nos decía muchas veces eso, y lo voy a decir como mi maestro: oye, es que se ve que es un libro muy grueso, o sea, va a tomar mucho tiempo leerlo. Y decía este maestro: pues ¿cuánto tiempo planeas seguir a Cristo? Si planeas seguir a Cristo un mes, pues sí, no te va a alcanzar el tiempo. Pero si se supone que nuestra fe es algo con lo que hemos determinado a lo largo de nuestros días, aunque fueran 3 años, no es nada a comparación de toda la eternidad de seguir conociendo a Cristo. Así que ánimo, métete a la palabra, y aquí estamos para crecer y fortalecernos en su palabra. Por último, esta misma idea, se nos da mucho el tema de la comida rápida. Nos gusta que alguien la cocine, que alguien la caliente y que alguien nos lo sirve. Y por ejemplo, la iglesia hacemos eso, ¿verdad? Muchas veces los mensajes es como que comida ya preparada para que todos la podamos digerir, etcétera. Pero sí necesitamos fortalecer el hábito de cocinarse uno mismo. ¿Cuántos saben que la comida en casa es más nutritiva que la comida rápida? Así que no dependas de alguien más para leer tu Biblia en este sentido. No necesitamos consumir algo masticado por alguien más. No necesitamos. Hay muchas sectas que hacen eso. Vuelven a la gente dependientes del intérprete. Y tú no puedes leer tu Biblia por ti mismo porque no puedes. Tú no eres iluminado. Y tú no puedes buscar a Dios por ti mismo porque tú no eres de los dignos elegidos. Y entonces limitan a la gente, ¿verdad? Como antes, que las misas eran en latín, ¿verdad? Y solo pues ibas sin entender nada, pero pues algo debe estar pasando, ¿verdad? Hasta que gente como Martín Lutero dice: no, señor, la gente debería tener acceso personal a la escritura y a las palabras de Dios. Todo aquel que se oponga a que tú leas la Biblia y que tú interpretes y que tú estudies la Biblia por tu cuenta está en una agenda diabólica. Porque la palabra de Dios es para ti, es accesible para ti, fue escrita para que en ella tú puedas encontrar la vida que solo hay en Cristo Jesús. La Biblia es para ti. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Y quiero animarte a decirle: Señor, pon ese fuego que estos dos experimentaron en el camino de Emaús y ayúdame a disciplinarme en la lectura de tu palabra. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos el poder de tu palabra, la riqueza detrás de ella, Señor. Como en ella podemos encontrar vida y vida eterna, Señor. Pido que nos inspires, que nos des la voluntad, la disciplina y la fortaleza para adentrarnos en ella, para estudiarla, para profundizar en ella y sobre todo para tener encuentros contigo, Señor, por medio del estudio y la meditación de tu palabra. Haznos hábiles en escuchar tu voz cada vez, Señor, que leemos estos versículos, que podamos decir como el salmista: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Quita todo engaño, toda mentira o todo estorbo de aquello que nos limite de acercarnos, Señor, con confianza a la lectura de tu palabra, y ayúdanos que mientras lo hacemos podamos entender en este, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.